¿Qué tal, audiencia de FETV? Bienvenidos a una edición más de su programa Medicina al Día. Como todas las semanas, tenemos invitados especiales y el día de hoy no será la excepción porque nos acompaña la licenciada Carol Guerra. Ella es psicóloga. Licenciada, gracias por acompañarnos. Bienvenida a este espacio de Medicina al Día para hablar de temas de interés y precisamente en este inicio de clases. Nuevamente, bienvenida. Muchísimas gracias, sobre todo pues por la invitación a este pues prestigioso programa de Medicina al Día. Para mí es un placer pues estar aquí y sobre todo repartir salud mental, que esa es la idea, ¿no? El objetivo es que la salud mental se haga de moda, como digo yo. Mientras más prevención se realice en la sociedad, en nuestros niños, en nuestros adultos mayores, en nuestros adolescentes, pues mejores ciudadanos vamos a tener en formación. Así que para mí es un placer la oportunidad. Y en este sentido vamos a hablar de la importancia de la salud mental, pero en este caso enfocada principalmente en los niños y también adolescentes. Ellos están ya entrando en esta etapa escolar. Hay muchas emociones, Claro que sí. Emociones positivas, puede ser que algunas negativas para otros niños. ¿Cómo podrían manejar los niños pequeños este tipo de situaciones? Y también, ¿cuáles serían esas recomendaciones principales para los padres de familia? Bueno, muy importante el tema que me preguntas en este momento. Para nosotros es muy importante que reciba el ser humano desde la formación integral. Esa formación integral está basada en la infancia, ¿verdad? O sea, específicamente en nuestros niños desde la infancia, que estén dotados de herramientas de autorregulación emocional. Por ejemplo, cómo hacer cuando estoy enojado, qué hacer cuando me encuentro pues a un estudiante que pues está molesto y no quiere estudiar, o no está motivado y no quiere estudiar, o simplemente ha tenido un bajón en sus calificaciones. Cuando esto ocurre, hay detrás una situación que el niño probablemente por su escasa edad no sabe cómo canalizarlo y tampoco sabe cómo manejarlo. Ni él se entiende ni lo entiende el entorno. Entonces es muy importante que las escuelas vayan teniendo este tipo de salud preventiva a través de programas como lo hacemos, para que los niños estén dotados de herramientas de autorregulación y saber qué hacer, cómo administrar sus emociones cuando estamos ante una situación adversa o una situación negativa en donde ni ellos se comprenden. Entonces es importante que ellos conozcan que hay herramientas de autorregulación emocional, por ejemplo, como la respiración, porque son fáciles, rápidas y sencillas y gratis, no cuestan nada. Un niño puede aprender a respirar para calmarse, un adulto puede aprender a respirar para calmarse, porque detrás de ese niño también hay un adulto orientándolo, hay un docente, hay un padre de familia, hay un administrativo por allí que también está viendo que ese niño pues necesita un apoyo, una ayuda, y a veces ni el adulto sabe cómo reaccionar. Entonces es muy importante saber que necesitamos pues dotar a nuestros infantes desde edades pequeñas, estoy hablando desde el preescolar, porque sí se puede hacer, dotar de herramientas de autorregulación para que estos niños pues sepan qué hacer cuando no les gusta algo o cuando no se sienten conforme con algo. En este caso, licenciada, es importante saber cuáles son esos tipos de conductas para que los padres estén anuentes y puedan decir, bueno, se necesita un especialista, hay que llevar al niño a un especialista para conocer este tipo de conductas que son nuevas en los niños, ahora entrando a primer grado, en preescolar, primer año, también universidad. Claro, exactamente. Todos los procesos que tienen que ver con culminación de una etapa e iniciación de otra, es importante que sepamos que hay un proceso o un periodo de adaptación. Por ejemplo, cuando un menor de 4 años estaba en su casita y ahora a los 4 añitos y un mes tiene que ir a prekinder, ahí hay un proceso de adaptación. Casualmente acabamos de hacer uno muy hermoso en donde capacitamos a los padres de familia y a los estudiantes a ese proceso adaptativo a la
primera infancia, como por así decirlo, de la educación, que es la adaptación al preescolar. Por ejemplo, un niño que ya no puede usar pamper, que ya no debe tomar mamadera, que ya tiene que ir a la escuela solo, que no solamente el seno familiar va a estar protegiéndolo, sino que ahora va a estar en un centro educativo donde debe confiar en sus docentes, en sus compañeros de clase. Entonces ya no va a estar presente papá y mamá como todo el tiempo. Entonces, ahí hay un proceso de adaptación. Los niños lloran ese primer día de clases cuando ese papá y esa mamá pide permiso en su trabajo para dejar ese niño en el jardín de infancia. Esto, que papá no llora, ¿verdad? Todos pasamos por eso. Y hay un temita allí de una nostalgia que le entra al padre de familia. Y al ver los papás llorando más, lloran los niños. Claro, porque por eso es importante que el adulto sepa qué hacer. Esto, claro, voy a sentir ganas de llorar, pero sería bueno expresarlo o un tiempito, unos días antes, tener ese parafraseo, ese previo aviso con ese niño, o lo hago cuando ya lo dejé y me monto a mi auto y ya ahí pues sí me salen las lagrimitas, porque es normal validar nuestras emociones, tenemos que hacerlo, no podemos callarlo, pero es importante darle a ese niño la seguridad, porque ese niño también va a estar en un proceso de adaptación. Van a haber niños que van a estar felices y van a decir, wow, qué rico, voy a la escuela, me voy a encontrar con mi maestra y vamos a encontrarnos con un niño muy independiente dependiendo de la educación de ese hogar, un niño muy independiente que va a añorar ese primer día de clases, como por el contrario también nos vamos a encontrar con niños que dependiendo de la educación, por ejemplo, una educación, una dinámica familiar muy hermética. Este niño que vive en un apartamento, por ejemplo, y no sale mucho, solamente sale los domingos o los sábados cuando están sus papás, no tiene una vida social muy activa, va a ser un niño que de repente, si no está acostumbrado a los ambientes, le va a costar un poco más y va a ser el niño que probablemente vaya a llorar cuando se despega de papá y mamá o cuando ese papá lo deja en la puerta del salón de clases. Entonces tenemos que saber que el adulto debe tener un previo aviso con ese estudiante y también tenemos que saber que ese tipo de cosas son normales y que no necesariamente tenemos que buscar un especialista, ¿verdad? Eso va a depender también del manejo del adulto. Entonces, si este adulto pues tiene ese manejo de inteligencia emocional, así mismo este menor de edad va a tener un manejo de inteligencia emocional. Va a llorar un poquito, pero ese papá le va a dar la fortaleza y esa maestra está también capacitada para eso, sabe que eso es normal en un proceso de adaptación y que pues va a entretener a ese estudiante, le va a hacer, por ejemplo, técnicas de gallo mañanero, en lugar de iniciar con el tema del estudio, va a iniciar con una dinámica. ¿Cómo te sientes el día de hoy? De eso se trata el gallo mañanero. ¿Cómo te sientes? ¿Con qué emociones vienes? ¿Te sientes feliz? ¿Sí? ¿Por qué te sientes feliz? ¿Te sientes triste? Perfecto. ¿Por qué te sientes triste? Valorar las emociones de ese estudiante y así pues es mucho más amigable el ambiente educativo. Hay un tema muy hermoso que yo desarrollé que se llama Sin emoción no hay aprendizaje. Yo quiero que mi estudiante o mi hijo sea cuadro de honor, que tenga buenas calificaciones, pero ¿qué siente ese estudiante? Un estudiante que está motivado, que es feliz, es un estudiante de 5 o es un estudiante cuadro de honor o distinguido, pero un estudiante que está triste, que en su casa está pasando problemas familiares o que no tiene una buena comunicación de dinámica familiar, es un estudiante que le va a costar la atención, concentración y que esos procesos adaptativos, ya sea para el preescolar o para la premedia, de la premedia a la media o de la media a la universidad, pues obviamente le va a costar. Así que si yo tengo un estudiante feliz, yo tengo a un estudiante destacado. Usted tocó un punto muy importante y que me llamó mucho la atención, licenciada, con relación al proceso de adaptación. Cuando hablamos de un proceso de adaptación, cada persona tiene un proceso distinto. Correcto. Porque usted y yo no somos la misma persona. Tal vez usted puede que le cueste menos, tal vez a mí un poquito más, pero ya cuando el proceso de adaptación se prolonga un poco más, ¿cuánto es el tiempo que podría durar este proceso, un proceso adecuado, por decirlo de esta manera? Qué buena pregunta, nena. Bien, dependiendo de la inteligencia emocional de cada persona, como lo dices tú. Si es un niño, vamos a suponer el ejemplo del preescolar, si es un niño de 4 años,
que tiene una dinámica familiar muy fortalecida, es un niño independiente, ya a esa edad no me toma mamadera, no utiliza el pamper, va al parque y juega con sus pares muy bien, créeme que es un niño que va a iniciar ese año escolar feliz, se va a despedir de papá y mamá con un beso, un fuerte abrazo, y es el niño que va a llegar feliz a su casa a mediodía a contar cómo le fue. ¿Ves? Pero si es un niño que, dependiendo de la inteligencia emocional, se ha fortalecido bajo solamente la seguridad de papá y mamá, porque no sale mucho, no tiene interacción social, no me va mucho a parque, solamente ve la fortaleza de sus emociones en papá y mamá, y no tiene muchas habilidades sociales, o sea, no comparte con sus pares, que son las mismas edades, no me sale a un parque regularmente, es un niño que va a llegar al salón de clases y va a tener miedo de que papá y mamá se vayan porque es su único ambiente social. Entonces allí ese niño le va a costar, y yo siempre tomo un tiempo, le digo a los docentes que tengan un tiempo aproximadamente de un mes para lograr una adaptación escolar, y que no me refieran los casos como tal. Ahí no se necesita de repente ya actuar de una vez inmediatamente, como decimos en psicología, sino que es un niño que tiene que adaptarse a un nuevo ambiente escolar. Si me preguntas cuánto tiempo demora, el cerebro tiene una capacidad que se llama neuroplasticidad cerebral. Plasticidad porque es como la plastilina. En nuestros tiempos era la masilla, ¿verdad? Bueno, ahora es la plastilina. Entonces, la plastilina viene de ese término neurociencias, en donde el cerebro tiene la capacidad de tomar la forma de lo que le pongas a hacer en el ambiente. Ejemplo, si yo tomo este celular, ¿verdad?, y yo automáticamente le pongo la forma de una plastilina, él va a adaptar la forma de la plastilina, ¿cierto? Si yo agarro un bolígrafo y le pongo la misma forma de la plastilina, va a adoptar la forma del bolígrafo esta plastilina. Entonces, así mismo funciona el cerebro. Por eso se llama neuroplasticidad cerebral, porque el niño se adapta al ambiente. Entonces, si yo quiero un niño sociable, si yo quiero un niño positivo, si yo quiero un niño que le guste el ambiente escolar, yo tengo que prepararlo para eso. Entonces, ¿cuándo actúa la neuroplasticidad cerebral y que ese cerebro se adapta a un nuevo ambiente, un nuevo aprendizaje? Después de 30 días ininterrumpidos, de 22 a 30 días ininterrumpidos. Entonces, yo no puedo decir, mi niño tiene un problema, tiene una mala conducta porque grita, no quiere entrar al salón de clases, llora. Yo no puedo decir que ese niño tenga un problema psicológico antes de 30 días, no. Yo tengo que esperar que ese niño se adapte a esa maestra, conozca a sus compañeritos, el papá y la mamá les llene de amor, les hable con seguridad. Nosotros como psicólogos recomendamos, llévelo mucho a parques, llévelo mucho a socializar, que socialice con otros pares, y automáticamente ese niño, al llegar al día número 30, va a ser un niño diferente al día 1. Ya no va a llorar, ya no va a estar mucho pegado a mamá o papá, y va a ser un niño más independiente. Entonces, si me preguntas, va a depender de la inteligencia emocional que tenga cada personita, como dices tú. Esto aplica para todas las edades. El cerebro tiene la adaptación de neuroplasticidad cerebral de 22 a 30 días ininterrumpidos en niños como en adultos. Aquí vamos a destacar el rol, licenciada, también de los padres de familia, Claro. quienes son los que rodean su mayoría a estos niños y niñas que van ingresando a estos centros escolares. Y como usted lo mencionó antes de iniciar el programa, también los educadores, también los padres de familia deben tener una salud mental. Ellos deben velar por su salud mental para inculcar y también enviar ese mensaje a los más pequeños. Así es muy importante que la comunidad educativa en general, mira, no solamente el docente, qué bonito es que la comunidad educativa en general tenga esta higiene mental. Porque, ¿qué es higiene mental? Higiene mental es aceptar que nuestro cerebro necesita lavarse en muchas situaciones, o sea, estar limpio. ¿Cuándo se ensucia ese cerebro? Cuando alguien nos ofende, cuando de repente pasamos una situación negativa, cuando hay situaciones inesperadas que pues manejamos en el ambiente, por ejemplo, los duelos no resueltos. Venimos de una pandemia mundial en donde la pandemia es considerada un duelo muy importante. Por ejemplo, yo veo, continuando con los niños del preescolar,
veo mucho en las evaluaciones de ingreso niños ahorita con dificultades de la motricidad fina y gruesa. ¿Por qué? Motricidad fina y gruesa es la habilidad que tenemos en la manito y en las piernitas. Y esa es la habilidad que yo necesito para que un niño el día de mañana aprenda a leer y escribir. Entonces, vamos a tener desfase en cuanto a eso, porque son niños ahorita que están entrando al preescolar, que me nacieron en el 19 y en el 20, que es cuando inició la parte pandémica. Entonces, son niños que por protección necesaria en el momento, ¿quién quería que a un menor, al más chiquito de la casa, al recién nacido de la casa, le diera pues COVID, ¿verdad? Entonces, los protegíamos mucho, no los dejábamos salir, no tenían visitas. Entonces, son niños que, yo les llamo niños pandémicos, que van a tener por sí solos atrasos en el desarrollo. Entonces, esto no quiere decir que esté mal del todo, sino que quiere decir que apostándole a esa neuroplasticidad cerebral, el padre de familia tiene que adaptarlo, ¿sí? Entonces, no se podía en un momento, pero desde que ya nos dieron de alta social, entonces es importante, con mucho cuidado y con las vacunas como debe ser y como lo recomienda el Ministerio de Salud, que ese niño vuelva a retomar esas actividades positivas. Entonces sí es necesario que no solamente el estudiante, sino que toda la comunidad educativa, el docente reciba higiene mental, porque el cerebro, como te digo, se ensucia constantemente. Ese padre de familia también, ese cerebro se ensucia constantemente. ¿Cuándo se ensucia? Cuando no puedo pagar las cuentas, cuando tengo una mamá estresada porque no puede pagar ese recibo de luz, cuando tengo un papá estresado porque es el único que se encarga del hogar, cuando tengo un docente estresado porque tengo niños, como te digo, pandémicos que les quiero enseñar en un primer grado a leer y escribir y van atrasados un poco. Entonces, es necesario repartir formación en prevención, dar esa formación en prevención para los docentes y para toda la comunidad educativa a través de talleres de inteligencia emocional, a través de herramientas de autorregulación, a través de ese espacio que se le brinde al docente. Hacer, por ejemplo, en la semana de organización o en cada cambio de trimestre, siempre desde que cambiamos de bimestre a trimestre, ¿te acuerdas antes los bimestres? Cambiamos a trimestre, ahora tenemos una semana de receso por cada trimestre finalizado. Entonces, en esa semana de finalización de trimestre, esa semanita yo siempre recomiendo que los directivos formen parte de esa organización y pongan un día para el docente, un día para el administrativo, perdón que te interrumpa, de un taller de inteligencia emocional en donde ellos reciban meditación, relajación, trabajo en equipo y que forme parte entonces de esa formación de la inteligencia emocional. Interesante la frase que usted mencionó, licenciada, higiene mental. Me quedo con esta frase, pero vamos a cumplir con un cambio comercial y a regresar. Vamos a continuar con más de su programa Medicina al Día, así que ya volvemos. Continuamos con más de su programa Medicina al Día, reiterando la compañía de la licenciada Carol Guerra. Ella es psicóloga. Licenciada, antes de ir a un cambio comercial, hablábamos acerca de esa salud mental y también esa higiene mental que debe tener no solamente los educadores, sino también los padres de familia, y transmiten, ¿no?, a estos pequeños del hogar que van por primera vez a recibir educación, para redundancia, un centro educativo. Ahora vamos a hablar un poco ya de los niños más grandecitos, aquellos que van a secundaria. Aquí los niños cuando van a secundaria es otra etapa, una etapa distinta a etapa preescolar, a etapa de primaria. Aquí es donde los niños, los adolescentes, preadolescentes, empiezan a forjar esas cualidades, ese carácter y también esa personalidad. Claro que sí. Pues este manejo de esta inteligencia emocional de nuestros bellos preadolescentes y nuestros bellos adolescentes, esto es muy hermosa, es una etapa muy hermosa que, por así decirlo, y nos vamos a la definición, adolescencia es adolecer, viene de la palabra dolor. ¿Por qué? Porque pues estamos muy sensibles, todos pasamos por esa etapa, ¿verdad que sí? Y sentimos
el triple, por así decirlo. A mí me gusta mucho decirle al adolescente cuando no se entiende o no se comprende, o a este familiar, papá o mamá, que a veces se desespera frente a estas etapas, que es muy hermosa esta etapa, hay que saberla vivir, es todo, ¿no? Pero también es muy delicada, como dices tú. Es una etapa que el adolescente, bajo ese manejo o administración mayor de emociones que en cualquier otra etapa de la vida, ¿eh? La infancia tiene administración de emociones, la vida adulta tiene administración de emociones, la vida adulta mayor tiene administración de emociones, pero en donde más es más demandante la administración de las emociones, si me preguntas como especialista, es en la adolescencia, porque se siente mucho más intenso cualquier tipo de emoción, ¿ya? Si en la infancia una amiguita te deja de hablar, te duele, le vas a contar a mamá y a papá, pero hasta allí. Pero si en la adolescencia, 13, 14 años, tu mejor amigo te deja de hablar, wow, puede ser un tema bastante fuerte y ahí inclusive es necesario la guía de un profesional y no solamente de hablar con papá y mamá. Así es que sí es importante esta etapa y como dices tú, es una etapa diferente, es una etapa donde sí inclusive tenemos que hacer mucha prevención. Papá y mamá deben siempre en esta etapa procurar hablar. Podemos llegar a prevenir la cita con el psicólogo o la cita con el psiquiatra con hablar en casa. O sea, yo recomiendo mucho los tiempos de comer, desayuno, almuerzo, cena, que por lo regular ese adolescente no quiere salir de la habitación, usted siempre esté pendiente de ser motivación para que ese adolescente forme parte de la mesa. Allí son oportunidades importantes para hablar. Quizás no podemos estar en el almuerzo porque todos estamos trabajando o estamos en el colegio, ¿no? En esa etapa. Pero la cena, qué bonito. Y el desayuno también, qué hermoso. Todos sentémonos antes de salir a desayunar en la mesa. Todos, cuando llegamos a la casa, en lugar de estar dispersos en los cuartos, en las recámaras, vamos a servir esa comidita en el comedor y a tener esa interacción social que no tenemos en el día, la vamos a tener en ese espacio de la cena, porque ya te digo, es una etapa muy crucial, muy demandante, pero muchas cosas se resumen a nivel de salud con hablar. Así Sin que embargo, muy hermoso licenciada, está el tema de comunicarse, ¿no? Sí. Con los padres de familia, incluso con una persona bastante allegada, algún tío, alguna abuela, abuelo, incluso amistades. Sin embargo, en estas edades de preadolescencia, adolescencia, tienden a guardarse sus emociones. Claro que sí. Tienden a no comentarle a nadie qué es lo que le está sucediendo, principalmente en los colegios donde están la mayoría de las veces, ¿no? Aquí puede ocurrir bullying, Correcto. mucha presión, tensión, también está esa presión social por los propios amiguitos, compañeritos, bueno, tú no haces esto, debes hacerlo porque también nosotros lo hacemos. Aquí hay muchas situaciones que pueden alterar o afectar la salud mental de un joven. Así es. Por eso es que te digo que mucha patología, mucha necesidad de consulta a los profesionales se puede resumir con solo hablar. Y como dices tú, para poder tener este tipo de comunicación y que ese adolescente se previenen muchas enfermedades o muchas situaciones negativas con solo hablar. En efecto, en la escuela pasan muchas experiencias negativas. Tú puedes tener una educación controlada y muy asertiva en tu hogar, pero la realidad es que tu hijo, tu hija, tu adolescente se está codeando con otros niños que quizás no tengan la misma inteligencia emocional que tú estás manejando en tu casa. Entonces, sí tenemos que procurar mucho el diálogo para evitar este tipo de represión. Tú me has dicho, el adolescente se calla, el adolescente no habla. Eso no es más que una realidad muy triste y es una realidad que se le llama a nivel de salud mental reprimirse, represión, callar. El adolescente aprende a no validar sus emociones, a callarlas, a no hablar de ellas, y lo que el cerebro no habla o calla, adivina quién lo habla, el cuerpo. Si yo tengo un adolescente que está pasando por una situación negativa y no tiene confianza con mamá y papá o con hermanos, es ese adolescente que se calla.
Y si se calla, no exterioriza lo que está pasando. Y si no exterioriza lo que está pasando, el cuerpo lo habla. ¿Cómo? Insomnio, aumento de peso o disminución de peso, no se quiere levantar para ir al colegio, no quiere estudiar. Inclusive hay un proceso de somatización, que es cuando el cuerpo se enferma por tantos pensamientos negativos, y entonces este adolescente que tiene fiebre no encontramos por qué. Este adolescente que empieza a enfermarse porque su sistema inmunológico empieza a deprimirse y no sabemos por qué. Y todo en los exámenes le sale bien. Entonces necesitamos prevención con el adolescente, y ya te digo, muchas patologías se pueden evitar con solo hablar. El insomnio, licenciada, el insomnio, como usted lo ha mencionado, también no querer hablar, aumentar o bajar de peso, una falta de concentración en la escuela, serían esos indicativos de alarmas que los padres deberían prestar atención. Por supuesto, y una de ellas es el manejo de la tecnología. Yo soy una amante de la tecnología, me encantan las redes sociales, y nosotros tenemos que estar a la vanguardia de todo eso, porque tenemos que saber con qué se está codeando nuestro menor, nuestro adolescente. Y la tecnología no es mala, es súper buena. Inclusive yo la trabajo a favor del adolescente, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hacemos terapia, yo le mando la parte de terapia ocupacional al adolescente como investigación, la parte psicoeducativa. Por ejemplo, me vas a investigar para la próxima sesión qué es inteligencia emocional, y me vas a buscar en una página así, 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 / de salud mental, y me vas a hacer tal investigación, y ese va a ser el tema de la próxima sesión, ¿ya? Y lo pongo, por ejemplo, a utilizar la tecnología en muchas cosas. Pero, sin embargo, si esta tecnología no es adecuadamente utilizada, pues le puede hacer un daño al menor. Entonces, si ese padre de familia no está pendiente de que ese niño está manejando en exceso la tecnología, y no hay reglas, no hay disciplina para el dispositivo móvil, esto es un niño que en lugar de estar durmiendo para poder levantarse adecuadamente con sus 7 o 8 horas de sueño, que es lo que se requiere a la edad del desarrollo evolutivo de un adolescente, un menor, para que esté atento, para que esté concentrado, para que esté positivo. Ese padre de familia no se da cuenta de que ese menor, en lugar de estar dormido, está despierto manejando la tecnología, ya sea un WhatsApp, ya sea una red social como Instagram, Facebook o TikTok, Snapchat. Hay muchas redes sociales, o videojuegos también, en donde el padre de familia se acuesta por su cansancio y no tiene esa interacción, y le hace mucho daño al adolescente. Entonces sí es muy importante que para administrar todo esto, el padre de familia esté muy pendiente del tiempo, y que sobre todo tenga reglas el uso de la tecnología. Eso, como muchos otros ejemplos que podemos dar en este momento, pero sí doy como primero porque es lo que más vemos en el ambiente cuando el estudiante no tiene atención, concentración adecuada, o cuando le cuesta una materia, o cuando se me duerme en el salón de clases. Y cuando vas a investigar el caso o de un bajo rendimiento académico, es un estudiante que no tiene reglas y disciplina, y a las 2 de la mañana está despierto utilizando WhatsApp, pero es porque hay un padre desentendido. Entonces eso sí es muy importante que se tome en cuenta. Licenciada, vamos a hablar un poco acerca de esas consultas frecuentes, en este caso principalmente de los jóvenes, ¿no? Claro que sí. Que realizan ya en un consultorio. ¿Cuáles serían? En los adolescentes, la mayoría de la demanda son las situaciones que tienen que ver con la parte emocional. Cuando hay un inadecuado manejo de la inteligencia emocional, el adolescente padece mucho de sintomatologías como depresión, ansiedad, por el no manejo de las emociones adecuadas, por esa represión de la que hablamos anteriormente. También hay mucho autolaceración, como le llamamos, esa falta de autocuidado, y el adolescente empieza a hacerse daño, inclusive sin saber. Está muy de moda el cutting, que es donde el adolescente empieza a hacerse daño físico con la falsa realidad
o sensación, falsa sensación de alivio al dolor emocional a través del dolor físico, que es donde el estudiante pues incurre en cortarse la piel y te dice en consulta que él siente un alivio en el momento, pero sabemos que es un falso alivio y que es una parte muy errada, muy errónea del adolescente cuando no aprende a conocerse ni él ni al entorno adecuadamente y cometen estos errores garrafales que inclusive puede costarle la vida. Entonces es muy importante estar atentos a este tipo de situaciones porque podemos pensar, no, mi adolescente no sale del cuarto, pero es normal, no pasa nada. Viene una visita, viene el familiar y decimos, no, no pasa nada. No, tenemos que prestarle atención porque un adolescente que se aísla es un adolescente que está pasando situaciones que quizás no se atreve a decir, se está reprimiendo y que puede estar pasando por este tipo de situaciones como pensamientos suicidas, autolaceraciones como acabo de decir, el cutting o simplemente son adolescentes que están sufriendo en silencio y hay que prestarle mucha atención. Pero más bien la demanda más es de carácter emocional que conductual. Así es. Bien, bueno, medidas preventivas, esa atención que deben tener también los padres de familia, educadores, velar por un buen entorno de los menores de edad, fueron los temas que tratamos aquí en su programa de Medicina al Día, reiterando la compañía de la licenciada Carol Guerra, ella es psicóloga. Licenciada, gracias por acompañarnos y darnos a conocer desde su experiencia y especialidad ese llamado de atención. Claro y ese mensaje también para los padres de familia y tutores de los más pequeños ahora en este entorno regreso a clase. De esta manera finalizamos esta edición de su programa Medicina al Día. Será hasta la próxima. Hasta luego.